Si ese límite va a 0, decimos que esa función es un infinito. Esta función es un infinito cuando x tiende a 0. Por ejemplo, podríamos decir, ¿cuál? ¿Qué sé yo? La identidad, x. X es un infinito porque cuando x tiende a 0, porque ese límite vale 0. Infinitésimo, que es lo que estamos definiendo ahora. ¿Está bien? Hay un montón de funciones que se comportan como infinitésimos cuando x tiende a 0, cuando x tiende a un valor, no importa dónde tiendan. Este puede ser un p. En el infinito, el x tiene que tender a infinito. Cuando definimos infinitésimos, el valor a donde tiende la variable independiente puede ser cualquiera. Lo importante es que el límite vaya a 0. ¿Está bien? Hay un montón de ejemplos de infinitésimos. ¿Se te ocurre algún otro? Casi en cualquier función podemos definir infinitésimos porque podemos jugar con a dónde va la variable independiente. De hecho, a ver, ¿qué podemos decir? La x cuadrado también, límite. Profe, para saber eso, de a dónde va la x, tenemos que hacer la tabla de valores. ¿Para resolver este límite? Claro, para saber si va a porque infinito o ya qué. por todas las definiciones de continuidad que hemos trabajado, si la función es continua, directamente evaluamos el límite como la función en el punto en cuestión, porque ya sabes que la función es continua. ¿Está bien? Entonces no hace falta hacer todo el trabajo de exploración que hacíamos cuando definíamos límite. Acá directamente, el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado es 0 al cuadrado, que es 0. ¿Está bien? Lo vamos a calcular de esa manera. Vamos a hacer todo ese análisis exploratorio usando tablas o gráficos cuando la función a la que estemos evaluando el límite la desconozcamos, no podamos asegurar su continuidad. Pero para las funciones que son continuas en los puntos que estamos evaluando el límite directamente se evalúa como la función en ese punto. ¿Está bien? Siempre y cuando f sea continua. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, el infinitésimo, en este caso que yo mostré acá, la función x cuadrado también se comporta como infinitésimo cuando x tiende a 0, porque el resultado de ese límite es 0. Hay otras que, por ejemplo, digo que no tiene que ser siempre la variable independiente tiene que tender a 0 para que la función se comporte como infinitésimo. Insisto, lo que define que sea un infinitésimo es el resultado, que el límite sea 0. Si yo sobre esa misma función hago lo siguiente, límite, cuando x tiende, y ahora vamos a ver dónde, x menos 1 al cuadrado, la función sigue siendo continua, pero cuando va a 0 no va a 0, sino que va a 1. Ahora, para que vaya a 0 esta función, x tiene que tender a 1, ¿no? Entonces ahí sí tenemos el 0. Y acá tenemos un infinitésimo también. La función x menos 1 al cuadrado es un infinitésimo cuando x tiende a 1. ¿Está bien? Se hace infinitamente, el límite se hace infinitamente pequeño, sería un poco la idea. Tan chiquito como 0. Ahí me quedó más claro, ¿De gracias. acuerdo? Bien. Cuando lo definimos en el teorema de escritura fuera del límite, lo traigo acá a mención otra vez, nosotros qué decíamos. Si existe el límite, toda la historia, si existe este límite, el límite cuando x tiende a un x0 cualquiera, f de x es igual a L, esto implica que L es igual a la función más el infinitésimo. Y esto es lo que le estábamos agregando. Teníamos que definir una función que tuviera esta función e de x o epsilon de x tiene que cumplir con esta condición. Tiene que ser un infinitésimo cuando x tiende a x0 para que sea válido el teorema, ¿no? O sea, es un resultado del teorema. Acá tenemos el infinitésimo. Por eso decíamos con infinitésimo. Lo cual, como vimos el otro día, tiene sentido porque en un entorno, vuelvo acá, en un entorno de x0, si acá tengo el límite, no importa lo que pasa acá, no importa que la función esté definida en L, lo que me permite explorar este teorema de escritura fuera del límite es lo que pasa con las x que están en el entorno de ese x0, con estas.
Lo que me permite decir este teorema de alguna manera, es que el valor límite de la función cuando x tiende a x0 va a ser muy parecido en un entornito a las imágenes que devuelve la función más un infinitésimo de x, más el error que estamos cometiendo. ¿Te das cuenta? Esa sería un poco la idea de este teorema y vamos a usarlo hoy a la noche para definir un teorema central de la derivada. ¿Bien? Bien. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Hola, profe, buen día. Hola, ¿qué tal, Lionel? Yo profe, ayer volví a empezar a preparar matemática para el Sí. parcial. Y yo tengo un problema con respecto a encontrar, me cuesta encontrar una expresión para que calcule proporción inversa o directa. Tengo un Bien. problema con eso. Me cuesta muchísimo. Vamos acá. Comparto. Nosotros vamos a decir que hay una proporción directa entre las variables que definen la función, en ese caso, cuando ocurre lo siguiente. A ver, ahí va. ¿Qué quiere decir que haya una proporción directa? Que cuando crece la variable independiente, se observa que la variable dependiente crece, pero no de cualquier manera, sino con una misma proporción. Eso, lo habrás visto, establece lo siguiente, que la variable dependiente entonces es igual, o la podemos pensar como una constante por la variable independiente. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque si yo aumento en una unidad la variable independiente, ¿qué va a pasar con la variable dependiente? Va a aumentar k, ¿no? Si aumento en 2 unidades a la variable independiente, ¿qué va a pasar con la variable dependiente? Va a aumentar 2 veces k. Y entonces, si yo sigo haciendo este trabajo, aumento 3 veces la variable independiente, la variable dependiente va a aumentar 3 veces k. Fíjate que si para cualquiera sea el valor de k, hay una proporcionalidad en los aumentos de la variable independiente y la dependiente. ¿Y cuál es esa proporcionalidad? Bueno, esa proporcionalidad es la que se define haciendo lo siguiente: y sobre x igual a k. Toda modelo, toda función que se ajusta a este patrón, a este molde, indica que las variables tienen una relación de proporcionalidad directa y la razón de proporcionalidad es k. Eso quiere decir que todas las funciones lineales con ordenada al origen 0, ¿no? Modelizan relaciones de proporcionalidad directa, igual a 2x, igual a 3x. Fíjate que la constante de proporcionalidad está acá. ¿La ves? Eso sería con relación a la proporcionalidad directa. No sé por dónde iba tu duda acá, en esta relación. Por ahí en la de inversa sea un poco más interesante. Lo que quiero indicar acá, que a veces genera confusión, es que si aparece una ordenada de origen distinto de 0, si aparece un ordenador de origen distinto de 0, ya la relación de proporcional directa entre las variables desaparece. Ya no hay relación de proporcional directa entre las variables. O sea que y x no son ahora directamente proporcionales. Sin embargo, no es que se pierda del todo la proporcionalidad en este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Suponete que tenés igual a m por x más h. ¿Qué ha pasado? Como h no es 0, ya la m o la k no es una constante de proporcionalidad directa. Sin embargo, fíjate que si hacemos lo siguiente. Hagamos la diferencia entre dos
la misma función lineal, pero para dos valores del dominio. O sea que nos va a quedar I1 es igual a M por X1 más H, ¿no? Y puedo tener I2 que es igual a M por X2 más H. Voy a hacer la diferencia entre estos dos resultados, entre estas dos imágenes que provienen de una misma función para dos valores del dominio, y puedo decir que I2 menos I1 es igual a M por X2 menos X1, y las H se me simplifican. Entonces, fíjate qué interesante, porque acá, en el caso que haya ordenada al origen distinto de 0, los que son proporcionales son los incrementos, son directamente proporcionales, porque vuelve a presentarse este patrón, esta relación, ahora entre incrementos. Entonces, lo que tenemos, cuando tenemos un ordenal origen distinto de 0, lo que se observa es que hay una proporcionalidad directa entre los incrementos de las variables, a diferencia del caso anterior. Eso en relación a la proporcionalidad directa. ¿Está clara esa diferencia? ¿Está claro cómo se arma el modelo y la relación de proporcionalidad directa, tanto entre las variables como eventualmente entre los incrementos? ¿Eso está bien, Leonel? Sí, eso lo entiendo. Igual Bien. es más intuitivo, no tenía consciente todo el proceso, pero el que más se me complica El es la proceso, inversa. claro, el proceso se decanta de acá. Este es el molde de la relación. Si vos podés demostrar que las variables de tu modelo, el cociente de las variables es igual a una constante, entonces tenés proporcionalidad directa entre las variables. Eventualmente, si agregás la ordenada de origen, y eso no va a ocurrir, porque si yo quiero, suponete tenés I igual a M por X más H, si hago el mismo trabajo y despejo, o sea, junto la I con la X para ver a qué es igual, me va a quedar I, suponete menos H sobre X igual a M, ¿no? Acá no hay una proporcionalidad directa entre las variables porque no me quedó igual a esta relación. No me quedó igual esta relación, porque apareció el H acá. Bueno, sin embargo, con este trabajito que hicimos acá, demostramos que los incrementos sí se ajustan a este molde. Entonces, entre los incrementos y proporcionalidad directa. Bien. ¿Qué ocurre en la proporcionalidad inversa? Que es el otro asunto. La proporcionalidad inversa dice algo diferente, pero ¿qué es lo que dice? Proporcionalidad que también por ahí a veces genera confusión. Lo que está planteando es lo siguiente. Estudio otra vez la relación entre las variables y dice lo siguiente. Si X aumenta en una unidad, si X aumenta, se debe observar una disminución en la imagen, pero no cualquier disminución, sino que esa disminución debe ser proporcional al aumento de X. Eso establece la siguiente relación matemática. I igual a K por X. Porque fíjate, si X aumenta una unidad acá, fíjate, ¿no? ¿Qué pasó si X aumenta una unidad acá? Y disminuye. ¿Y cuánto disminuye I? Y va a disminuir K. Disminuye K. Ahora lo vamos a ver. O disminuye en proporción a K. Esta relación entre las variables que definen la proporcionalidad inversa termina sintetizándose o condensándose en la siguiente relación o igualdad matemática. Vamos a estar en una situación de proporcionalidad inversa cuando el producto entre las variables que definen la función o el modelito es igual a una constante, que es la constante de proporcionalidad inversa. Fíjate, ¿por qué? Suponete que demos un valor de K igual a 2, o sea que nos quedaría que I es igual a 2 sobre X. ¿Está bien? Si X aumenta 2 unidades, por decir algo, ¿qué va a pasar con la variable independiente I? En este caso, al aumento de 2 unidades, ¿qué imagen me va a devolver? O sea, si X vale 2, ¿qué va a pasar con I? Disminuye 2. Claro, bueno, lo que pasa es no disminuye 2 porque está atado a esta constante de proporcionalidad. En este caso le va a quedar que es igual a 1. O sea, la imagen que le corresponde es 1. Lo que pasa es que contra qué estás comparando. Eso tendríamos que compararlo. ¿Cómo vemos cómo juega la constante de proporcionalidad acá? Bueno, construyamos un poco una tablita para ver qué está pasando. Y ahí vamos a sacar la conclusión del caso. Igual
No hace falta, estamos explorando un poco la situación nada más acá. X, digo, si X vale 0 no está definido. Si X vale 1, acá devuelve el 2, ¿no? Fíjate, si X vale 2, me devuelve el 1. Si X vale 4, para hacerlo redondo, me devuelve el 1 medio, ¿no? Entonces, cuando X aumentó una unidad acá, más 1, ¿qué pasó con la variable independiente? En este caso, La inversa. bueno, en este caso disminuyó una unidad, o sea, cayó una unidad. Cuando creció 2 acá, ¿qué pasó? Porque pasó de 2 a 4, ¿no? Le sumé 2. ¿Qué le pasó acá a la variable independiente? Se redujo a la mitad, en verdad. Entonces, lo que está pasando acá, fíjate, se reduce a la mitad. Entonces, la constante proporcional inversa acá lo que hace es achicarlo en una proporción 2. Bueno, ¿y cómo se ve eso? Y se ve eso ordenando, encontrando cómo es el patrón de proporcional inversa. Si yo digo que y por x tiene que ser igual a 2, esto es lo que hace la proporcional inversa en esta relación. Cuando x aumenta, la variable dependiente se reduce a la mitad ante el aumento de x. Se reduce a la mitad. Y esta es la mitad. Es menos intuitivo de verlo si querés, pero es lo que regula el proceso, porque en verdad el proceso lo tiene armado de esta manera. Un poco lo que queremos hacer acá es ordenarlo en relación del producto de las variables para notar claramente el efecto diferente que tenía sobre la proporcionalidad inversa. Acordate que la proporcionalidad inversa sería así. Directa sería así. Cuando es igual acá, cuando el cociente de las variables es igual a una constante, tenemos a las variables ordenadas en una relación de proporcionalidad directa. Cuando el producto de las variables es igual a una constante, tenemos a las variables ordenadas o relacionadas en un sentido de proporcionalidad inversa. ¿De acuerdo? Y ahí termina un poco la historia. ¿Qué quiere decir esto? Y que las funciones de tipo lineales con ordenada al origen 0 van a ser siempre modelos que estén relacionando a las variables en forma de proporcionalidad directa. Si las funciones son de tipo racionales, k sobre x, ese es el caso en donde las variables están relacionadas en un sentido de proporcionalidad inversa. Ese es un poco el gran discriminador. Ahora hay un caso intermedio para el tema de la proporcionalidad directa, que es funciones lineales con ordenada al origen distinta de 0. En ese caso, hay una proporcionalidad, pero no entre las variables, sino entre los incrementos de las variables. Y ahí termina el cuadro que uno tiene que manejar. Ya cuando tengo homográficas más complejas, ya no hablamos de proporcionalidad inversa, por ejemplo. Si nosotros tuviésemos la función y igual, qué sé yo, 1 sobre x más 1, ¿no? Esto es una función homográfica en donde no va a haber proporcionalidad inversa entre las variables. ¿Habrá proporcionalidad inversa entre algún tipo de incremento? ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? Podemos trabajar algebraicamente y ver qué pasa, ¿no? Primero podemos hacer unas cuentitas acá para ver si es cierto. X. Acá voy a estudiar los incrementos. Entonces, cuando x vale 1, esto vale 1. Cuando x vale 2, ¿qué nos queda acá? Esto vale 1/3, ¿de acuerdo? Y acá vamos a ir poniendo los incrementos. El delta x acá y el delta y acá. Bueno, ¿cuánto incrementé la variable independiente acá? Una unidad, ¿no? En este primer caso. ¿Y qué incremento en la variable dependiente le quedó? Sería 1/3 menos 1, ¿no? Que 1/3 menos 1 es menos 2/3. ¿De acuerdo? Si ahora propongo cuando x vale 3, ¿qué incremento? Acá estamos haciendo esta diferencia para hacer este primer incremento, ¿no? Ahora vamos a hacer esta diferencia. Profe, Sí. ¿el primero no es un medio? 1/3, no, acá me queda 2 menos 1 y acá me queda 1/3 menos 1. El primero es un medio, perdón, tienes razón, Sí. gracias. Acá es un medio, ¿no? Bien. Entonces ahora sí.
Un tercio menos un medio. ¿Cuánto es un tercio menos un medio? A ver. Tercio menos un medio es 6 acá, me queda 2 menos 3. ¿Está bien? Menos un sexto. ¿De Ajá. acuerdo? 2 por 3 son 6. 2 Sí, menos 3. Sí, menos un sexto. Entonces ahí sería menos un sexto. Ahora vamos a incrementar el valor independiente de 2 a 3. De 2 a 3. O sea que el incremento que tengo acá, de 2 a 3, espera, la imagen que le corresponde a 3 primero es un cuarto. Entonces ahora vamos a hacer esta diferencia. De 3 menos 2, el incremento en la variable independiente sigue siendo 1. Ahora tengo que hacer un cuarto menos un tercio para ver qué incremento en la variable i le corresponde a ese incremento en la variable independiente. Entonces acá me va a quedar 12, me queda 3 por 4 y me queda 4. O sea, me queda Menos 1 sobre 2. menos un doceavo. O sea que no, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué pasó acá? Y tampoco hay una relación inversa entre los crecimientos, porque a medida que crece la variable independiente, la variable dependiente cae claramente, pero no hay una relación de proporcionalidad inversa entre los incrementos. ¿Por qué? Y porque vemos claramente que delta x sobre delta y no es igual a una constante. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sí, profe. Lo que quedaría finalmente ver es lo siguiente, que también genera a veces confusión. ¿Qué pasa con este tipo de casos? Y igual menos 2 por x, ¿no? Fíjense. Si yo hago una tablita, ¿qué va a pasar acá? Hace falta, es bastante obvio, pero si x vale 1, menos 2. Si x vale 2, menos 4. Si x vale 3, menos 6. Y así. O sea que crece la variable independiente, pero decrece la variable dependiente. Y fíjense que lo que muchas veces genera confusión en la interpretación correcta de esta relación de las variables está atado un poco a cómo uno cuenta la relación de proporcionalidad. Porque cuando arrancamos, cuando me preguntaste y yo te arranqué contando, intuitivamente yo te dije, tenemos una relación de proporcionalidad directa cuando hay una relación de crecimiento parejo entre la variable independiente y la variable dependiente. En verdad, sí está medianamente bien lo que dije, porque si yo no empiezo a ser un poco más preciso con la descripción, puedo interpretar en forma incorrecta esta relación de acá, porque lo que tenemos acá también es una relación de proporcionalidad directa, en donde la constante de proporcionalidad es negativa. Entonces, esa constante de proporcionalidad, ¿qué va a hacer? Y bueno, que a medida que crezca la variable independiente, decrece la variable dependiente. Pero la forma en que se relacionan sigue siendo de proporcionalidad directa, porque se ajustan al molde. O sea, la expresión es de proporcionalidad directa. Exactamente, la relación entre las variables sigue siendo de proporcionalidad directa. ¿Cómo podríamos indicar que aquí hay una diferencia con respecto a la que las dos variables crecen a la vez? Bueno, hay una relación de proporcionalidad directa en el sentido negativo. Y ya está. Pero eso no es proporcionalidad inversa. ¿De acuerdo? Podemos decir, acá tenemos una relación de proporcionalidad directa, pero la constante de proporcionalidad es negativa. Entonces provoca o produce que a medida que crece la variable independiente, la variable dependiente caiga. Pero no importa, eso no hace que el modelo sea de proporcionalidad inversa. ¿Está claro? Para que el modelo sea de proporcionalidad inversa, se debería ajustar a esta expresión. Y en este caso no ocurre eso. Acá no ocurre eso. Se ajusta a la expresión de proporcionalidad directa. ¿Cuál es la molestia? Que la constante es negativa. Pero bueno, eso es un hecho menor en ese sentido. No hace que cambie la relación entre las variables. Y ese es un poco el panorama general de este asunto. ¿Está? Funciones lineales, sí. ¿Eso tiene que ver también con el gráfico? Claro, porque fíjate, y eso es interesante, porque vos tenés relaciones de proporcionalidad directa del tipo que describen a funciones crecientes como esta,
Pero también tenés relaciones proporcionales directas que hacen esto, que describen funciones decrecientes, estrictamente decrecientes, como esta. Sería un poco el caso de esto. Obviamente va a pasar eso. ¿Cuál es la confusión? Eso es lo que dije antes. Cuando uno ve esto, empieza a confundir si esto es de proporcionalidad directa o inversa. Inversa no va a ser nunca porque no satisface esta relación. Va a ser directa con este detalle. Que uno no es, que la relación entre a medida que crece la X, y decrece la Y, pero decrece en forma proporcional. La clave es que se ajuste a esta relación. Si se ajusta a esa relación, Está bien. entonces tenemos una proporcionalidad directa. Uno puede adjuntarle una explicación extra diciendo, bueno, es una proporcionalidad directa, pero en un sentido negativo. ¿Qué sé yo? Agreguen lo que quieran si quieren diferenciarlo, no hace falta. Lo importante es que ustedes puedan demostrar que en este caso X e Y están relacionados en forma proporcional directa porque se ajustan a esta expresión en donde la constante de proporcionalidad va a ser menos 2. Lo mismo pasa con los incrementos. Si tenemos el mismo modelo, y igual a menos 2x más 1, no hay proporcionalidad directa entre las variables, pero si uno hace la diferencia, ¿qué nos va a quedar? Y nos va a quedar y2 menos y1 como hicimos antes, menos 2 por x2 menos x1, el 1 se me va a simplificar si hago la diferencia, entonces nos va a quedar que delta y sobre delta x es igual a menos 2. O sea que en este caso también hay proporcionalidad directa, pero entre los incrementos. ¿Está? Sí, profe. Bien. Y Muchas ese es un gracias. poco todo el escenario, el valor que les pedimos habitualmente que pueden diferenciar ustedes a la hora de pensar proporcionalidad directa e inversa. Ir recorriendo un poco esta discusión como la hemos tenido, si lo pueden manejar así, perfecto. Más de eso. Profe, ¿y cómo sería el gráfico de la inversa? De la proporcionalidad inversa son las racionales. Bueno, Son todas las homográficas fáciles, porque son todas así. Son del tipo 1 sobre x, o k sobre x si lo generalizás. Siempre va a tener una asíntota horizontal en 0, una asíntota vertical en 0 y una asíntota horizontal en 0, siempre. Lo que puede ir cambiando un poco es la formita, la curvatura de la homográfica, porque va a estar atado a esta proporcionalidad. Por ejemplo, vamos al GeoGebra para que quede más claro. Fíjate que si vos... acá. O sea, esto está haciendo para un examen, no lo vean. No de matemática 1, sino de la 2. Yo decía, 1 sobre x, por ejemplo, es esta, ¿no? Conocidos por todos. Fíjate, tenés la asíntota horizontal en 0 y la asíntota vertical en 0 también. Pero podés agregar otra, que también va a demostrar que hay una proporcionalidad inversa entre las variables, y podemos decir 2 sobre x, que es la otra que estuve jugando yo. Fíjate que no cambian, obviamente, las asíntotas, pero la curvatura, un poco de la hipérbola se diferencia, se aleja de la otra, se aleja del molde. ¿Y bueno, por qué? Y porque estás multiplicando por 2 a la función, por lo tanto tenés un efecto de deformación o de compresión o de estiramiento sobre la hipérbola. Pero esta sería la relación que debes esperar. Listo, gracias. Pero no de nada. Bueno, ¿alguna otra cosa, chicos, chicas? Puede no pasar por el punto, o sea, puede no tener asíntota en 0 y también ser proporcional. No, tiene que tener asíntota vertical en 0 y horizontal en 0 para que tengas esa proporcionalidad inversa. Si cambiaste algo de eso, se acabó. Podés tener una relación entre las variables que se comporten de determinada manera, que se parezca a proporcionalidad inversa, pero no va a ser proporcionalidad inversa. ¿Por qué? Porque no se va a ajustar al patrón de la proporcionalidad inversa, que son básicamente estos dos. Y lo pongo otra vez. Lo va a tener que demostrar. O sea, x por y tiene que ser igual a k. Ahí estás hablando de proporcionalidad inversa. X por y. Esto sería proporcionalidad inversa. Y sobre x igual a y sobre x. Y sobre x igual a k. Estás hablando de
proporcionalidad directa y la alternativa que tenés es delta I sobre delta X igual a acá. También tenés proporcionalidad directa, pero no entre las variables, sino entre los incrementos. Ahora, ¿cómo podés hacer para, si estás en duda, determinar si estás en una situación de proporción inversa o no? Bueno, tomá la función. Tomemos la función 1 igual, a 1 sobre X más 1 y trato de ver si se puede ajustar al patrón ese que habíamos visto antes. ¿Qué tengo que hacer para eso? Bueno, tengo que hacer esta multiplicación. Y por X más 1 igual a 1. Y por X más Y igual a 1. Y finalmente me queda que Y por X no es igual a una constante, sino va a ser igual a 1 menos Y. Y acá no puedo hacer mucho más. Fíjate que esto no es K. Por lo tanto, no hay una relación de proporcionalidad inversa. Esto ya lo habíamos visto en la tablita, que no guardaba una relación de proporcionalidad inversa ni entre las variables ni entre los incrementos. Y gráficamente vos vas a ver que hay un desplazamiento en las asíntotas. Y ahí perdiste otra vez la proporcionalidad. Porque esa dijimos que era 1 dividido X más 1, ¿no? Fíjate que las perdiste. Fíjate cómo se corrió, que es la verde. Cómo la corriste, perdiste la asíntota vertical. ¿Está bien? Podés perder las dos asíntotas en esta transformación y vas a dejar de tener proporcionalidad de tipo inversa. ¿De acuerdo? Sí, profe. Profe, tengo una duda Sí, con respecto a otro tema, ¿no? sí. Por ejemplo, nosotros nos dan un ejercicio en el cual dice, bueno, ver cuando una función, por ejemplo, no sé, x a la 2 tiende a tal número, no sé, 2, 1, menos 3, menos 4. Sí. Bueno, eso sí lo entiendo. Pero cuando te dice ver cuál es el número más óptimo del límite al cual puede tender esa función, dependería mucho de la función del gráfico. Ver el número, no escuché el último, ¿ver el número qué? El número más óptimo. Más óptimo. Claro. Más óptimo. Sí, como el más eficaz sería. No me suena no me suena el problema, porque más óptimo a la que tiendes, o sea, el más óptimo. Vos estás haciendo un estudio límite ahí. Ahora lo busco y te digo bien. Dale, está diciendo el límite cuando X tiende a 2 de alguna función. Está evaluando esto, por ejemplo. Al fijar. Claro, la cosa sería elegir a qué número tendería la función. Ahí creo que quiero ir. Pero tenés que tener algún gráfico o algo para hacer este análisis. Claro, claro. Depende mucho del gráfico, ¿no? Porque tendremos que tener esta situación acá. O sea, suponete que tenés el 2 acá y tenés una cosa así. Tenés esto así, por decir algo, ¿no? Se me ocurre que eso podría ser un problema para reflexionar. ¿A qué número tiende la función cuando X tiende a 2? Acá está claro que no tiende al punto donde está definida. O sea, que está claro que el límite acá no es la función evaluada en 2. ¿Te das cuenta? Claro. O sea, que no tiende a la función evaluada en 2. Suponete que la función evaluada en 2 sea 4. Sino que tiende a un valor que es 1. No sé si ese es lo que pedía el ejercicio. Por lo que vos estás describiendo, serían situaciones de este estilo. Claro. En donde vos puedas diferenciar que el comportamiento límite de una función no necesariamente coincide con la función evaluada en el punto, cuando ocurren situaciones de este tipo, o más cerquita, qué sé yo. O puede ocurrir algo que no sea así, sino que en verdad tenga una discontinuidad en el 2 también, pero que sea más o menos notoria. O venís hacia acá, y acá tenés esto, qué sé yo. Ahí, entonces tenés un puntito muy sutil. ¿Y en 2 qué va a pasar en 2? ¿A dónde va a tender la función en 2? Y no se va a parecer ni una cosa ni la otra. Acá no existe el límite de esta función cuando X tiende a 2. ¿Lo ves? Por más que parece que hubiera un valor cerquita acá, porque no importa lo chiquito que sea el salto, la discontinuidad. Si hay una discontinuidad, por más infinitamente pequeña que sea, ya no existe el límite. Existirán los límites laterales. Estos probablemente existan, sí, seguro en este caso. Pero el límite ordinario no existe. ¿Está bien? No sé si era exactamente algo de ese estilo,
lo que te preguntaban, pero es un poco lo que entendí de lo que estás planteando. Claro, claro, depende mucho del gráfico, obvio. Y del gráfico de la ley. Lo que pasa es que los ejercicios interesantes del límite, las actividades interesantes del límite, que eventualmente a nosotros nos gusta evaluar, son de este estilo, en donde le pedimos, por ejemplo, que grafiquen una función que satisfaga las siguientes características. El límite, cuando x tiende a más infinito de la función, es 0. El límite, cuando x tiende a 2 de esa función, no existe. Y el límite, cuando x tiende a 2 por derecha de esa función, es 3. Entonces, dibujen esta función, una función que satisfaga estas condiciones, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué les parece? Si el límite cuando x tiende a infinito es 0, tenemos una asíntota horizontal acá, ¿no? Que vale, ¿cuánto? Igual a 0. ¿Se dan cuenta? Si en 2 tenemos que el límite no existe, f en 2 no es que no exista, sino que acá tenemos un punto de discontinuidad. ¿Está bien? Hay un punto de discontinuidad, hay que ver qué pasó ahí. Y si tenemos que el límite lateral vale 3, bueno, tenemos que acá la función cuando vengo al 2 por este lado, tiene que tender al 3. Probablemente acá puede haber o una asíntota, bueno, hay que ver qué hay acá, hay que imaginarlo, pero este es el tipo de problema. Entonces, cuando uno pasa en limpio esta información, que es un poco lo que refería el compañero, el tipo de pregunta exploratoria que uno está hacer en relación a dónde va a ir la función en determinadas circunstancias que no conocemos la ley, yo lo que primero voy a hacer es marcar los puntos de interés en función del dato. Acá tengo una asíntota horizontal, ¿no? En 2 tengo un problema, en 2 tengo que no existe el límite, entonces puedo marcar que acá pasa algo, y cuando vengo a 2 por acá, la cosa va a 3, ¿no? Entonces puedo hacer algo de este estilo, miren. Porque es sencillito, se me ocurrió ahora, pero puede ser una cosa así, ¿no? ¿Se dan cuenta? Que esta función que yo dibujé acá, y esto es 3, ¿no? Satisface, acá puedo poner un puntito inclusive, satisface los datos que me habían dado, ¿lo ven? Este podría ser un problemita típico de parcial. Más complicado, pero del estilo. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que hice acá? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Profe, Sí. una pregunta. En la función tangente, ¿por qué el periodo es pi? Porque el periodo es pi. Bien, vamos a verlo. Tenés dos formas de pensarlo. Para mí la más práctica primero es, antes que el gráfico, pensarlo en términos de la ley. Fíjate. Porque si yo pienso en términos de la ley, y después en todo caso uno le completa con el gráfico y ve que hay una consistencia, obviamente, entre lo que dice la ley y lo que dice el gráfico, necesariamente. Si yo veo la ley de la tangente de x, ¿qué me va a decir? Es igual a seno, se define como el seno de x sobre el coseno de x. Automáticamente vos ves que esta función vale, o que esta ley vale, siempre y cuando el coseno no sea 0, ¿no? ¿Y cuándo se hace 0 el coseno? Bueno, si sabemos que el coseno, por ejemplo, de pi vale 0, ¿está bien? Pero no es el único caso en donde el coseno de pi, no, el coseno de pi no vale 0, ¿no? El periodo, sabemos, digo, no que el coseno de pi vale 0. Que el coseno de pi sobre 2 vale 0. Déjame corregir acá. Que el coseno de pi sobre 2 vale 0. Acá. El coseno de pi sobre 2.
Bien, la pregunta es el único valor del coseno, el único valor de x para que el coseno valga 0? No, hay infinitos valores que hacen que el coseno valga 0, pero que son todos múltiplos enteros, ¿no? De pi sobre 2. ¿Cuál sería el otro? Por ejemplo, el coseno de ¿cuánto? De pi sobre 2 de 3 medios de pi. ¿Está bien? Fíjate. Me hago la circunferencia trigonométrica acá y voy viendo. El coseno de 0 vale acá, en pi sobre 2, pero en el otro momento que vuelve a valer 0 es acá. Y esto es 3 medios de pi. Y la otra vez que vuelve a valer 0 es ¿cuándo? Cuando di toda la vuelta y volví acá. O sea que es 2pi, ¿no? Di toda la vuelta más pi sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ordeno esto, me va a quedar en verdad, son 4pi, son 5 por pi sobre 2. Entonces, fíjate que va apareciendo una razón, un valor k, que multiplicado a pi sobre 2 hace que siempre el coseno valga 0. Y es un número impar, fíjate. Acá arrancamos por 1 por pi sobre 2, ¿no? Después, ¿qué tenemos? 3 por pi sobre 2, después vamos a tener 5 por pi sobre 2 y así. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que son todos estos elementos los que hay que ir sacando del dominio de la tangente. Entonces, si uno quisiese escribir cuál es el dominio de la tangente, el dominio de la tangente van a ser los x reales, tal que x no puede ser, es distinto de qué? De, ¿cómo podemos decirlo? De k, 2k más 1 por pi sobre 2. ¿Por qué 2k más 1 por pi sobre 2? Porque esta es la forma habitual de escribir los números impares. 2k más 1, porque si k vale 0, me queda el 1. Si k vale 1, me queda el 3. Si k vale 2, me queda el 5. Si k vale 3, me queda el 7 y así. Y entonces saco todos los valores que hacen que pi sobre 2 no sea, ¿cómo se llama? Que pi sobre 2 no sea impar de tal manera que pueda definir la tangente. Ahora, bien, sé los puntos de discontinuidad de la función. Ahora, ¿qué distancia hay entre este pi sobre 2 y este 3 medio de pi sobre 2? ¿Cuál es la distancia que hay acá? Pi. Pi, ¿no? Porque me queda, fíjate, 3 medios de pi menos pi sobre 2. ¿Qué me va a quedar? 3 pi menos pi sobre 2. Entonces me queda 2 pi sobre 2, me queda pi, ¿no? Se ve claramente, ¿no? Acá hay pi de distancia. Pi distancia. O sea que además de encontrar los puntos de discontinuidad, encontré que esos puntos de discontinuidad están separados en pi unidades. ¿Está bien? Y ese pi unidades define en términos gráficos que hay una regularidad, debe haber una regularidad y probablemente lo que esté pasando ahí es que ese sea el periodo de pi. Pero todavía no lo estoy demostrando con esto. Esta es una aproximación analítica a partir de la ley. Para demostrarlo analíticamente y en forma indubitable, lo que tenemos que hacer es demostrar que la función tangente de x satisface la definición de función periódica. ¿Cuál es la definición de función periódica? Que f de x más L, o no me acuerdo el nombre del periodo, es igual a f de x, ¿no? Para todo x perteneciente al dominio de función. O sea que hay que encontrar el periodo, el P, el T, no me acuerdo, del periodo de L, para lo cual esto es cierto. ¿Está bien? Ese sería un poco. Bueno, supongamos, sospechamos que pi puede ser el periodo. Si pi es el periodo, deberíamos poder demostrar que la tangente de x más pi es igual a la tangente de x para todos los x en donde la tangente puede definirse. ¿Está bien? ¿Se entiende un poco la lógica? Entonces hay que demostrar esto ahora. ¿Lo ves? Hay que demostrarlo para efectivamente decir que ese es el periodo de la función. ¿De dónde saqué el pi? De este análisis previo exploratorio. Me da la impresión de que el pi puede ser un buen candidato a periodo por lo que estamos viendo acá. ¿Está bien? Bueno, ahora hay que demostrarlo. Para demostrarlo hay que hacer lo siguiente. Yo tengo que demostrar
que la tangente de x más pi es igual a la tangente de x para cualquier x del dominio. La tangente de x más pi es igual al seno de x más pi, ¿no? Sobre el coseno de x más pi. Lo que hay que hacer acá es usar identidades trigonométricas para trabajar un poco esta expresión y a ver a dónde nos lleva. El seno de x más pi es el seno de x por el seno de pi. No me acuerdo si acabo más o menos, siempre me olvido. Bueno, vamos a poner que supongamos que sea más, pero me parece que es menos. El seno por el coseno, perdón. Ahora después lo arreglo. Si no da, lo arreglo. Menos el seno de pi. Son identidades trigonométricas que uno debería conocer eventualmente. ¿Y acá qué nos va a quedar? El coseno, bueno, me las olvidé, espera que las tengo en algún lado. Esa está en el libro, no quiero poner cualquier cosa porque si no va a quedar mal. Si alguien las tiene a mano, me las recuerda. Esas están en el apéndice del libro. Si hace mucho no las veo, se me borran de la mente. A ver si ya las busco. Si no las buscan por internet, en cualquier lugar, es lo mismo. Lo digo porque hay que trabajar esa expresión algebraicamente, si no, no vamos a llegar. ¿Alguien las tiene a mano? A ver. Eso lo trabajaron. ¿Dónde estaban los apéndices? Ah, después del int. No tengo, bueno, no lo tengo más. Bueno, vamos a buscarlo acá rápido. En Wikipedia. Salgamos así, terminamos rápido. Identidades trigonométricas. Si no, no voy a llegar. Me voy a equivocar. Vamos dándole vuelta ahí. Las que tienen que manejar básicamente son las que estaban por acá abajo, que son estas de acá. Seno de la suma de dos argumentos y el coseno de la suma de argumentos. Fíjense que el seno es la suma, como bien lo puse, y el coseno es cos, y teníamos abajo menos sen. La clave acá es cos, o sea, acá me va a quedar el coseno de x por el coseno de pi menos el seno de x por el seno de pi. Bueno, ahora simplificamos un poco porque hay varios valores que los conocemos. Por ejemplo, el coseno de pi, ¿cuánto vale? El coseno de pi vale menos 1, ¿no? ¿De acuerdo? El seno de pi, ¿cuánto vale? El seno de pi vale 0, o sea que todo este pedazo se me fue. ¿Está bien? Y acá me queda, el coseno de pi, ¿cuánto vale? Menos 1, ¿no? ¿Y el seno de pi cuánto vale? 0. Todo este pedazo se me va. Eso quiere decir que esta expresión nos va a quedar menos 1 arriba por el seno de x, por nada más, ¿no? Dividido menos 1 por el coseno de x. Y fíjense qué impresionante, porque nos queda efectivamente que la tangente de x más pi es igual a la tangente de x, lo cual demuestra que la tangente de x es periódica con periodo igual a pi. ¿Se entiende? Ese es un poco el desarrollo del trabajo que hay que hacer para justificarlo analíticamente a partir de la exploración que hicimos antes también, que siempre nos ayuda a ir percibiendo eso. Ordenar la prueba, básicamente. ¿Está bien? Sí, ahí lo entendí más. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Profe, Sí.
El límite, cuando es diferente en los laterales y también diferente en un punto, digamos, no existe o se pone indeterminado. No, bueno, vas a poner indeterminado cuando el resultado... No, indeterminado el límite va a ser cuando te quede o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. O eventualmente infinito menos infinito o 0 menos 0. Bueno, ese esquema es el que te va a permitir decir que estás ante una indeterminación. Si los límites laterales son distintos, pero ambos límites laterales son iguales a números, vos vas a decir que en ese punto tenés una discontinuidad de tipo de salto. Tenés un salto finito, porque lo que estás observando ahí, lo que te va a pasar en ese caso, es algo de este estilo. No es una indeterminación, no existe el límite. Pero aparte de no existir el límite, podés describir el tipo de discontinuidad que tenés, porque vas a tener algo así. Suponete este x0, así y así. Fíjate. Los límites laterales existen, o sea, el límite cuando x tiende a x0 de esta función es igual a L1 cuando vengo por este lado. A L2 cuando vengo por este lado, y va a ser L1 cuando vengo por este lado, por el lado negativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Los límites laterales existen, son distintos, está bien, no hay límite ordinario en el punto, pero no hay una indeterminación. Tenés una discontinuidad de tipo salto finito, que la podemos llamar. Una discontinuidad de tipo salto finito. ¿Por qué? Porque tiene un salto acá, en el gráfico de la función. ¿Está bien? Cuando tenés una indeterminación, en verdad, a priori, tenés que explorar a ver si la indeterminación refleja una discontinuidad o eventualmente una discontinuidad de tipo de esta que no se puede arreglar, o eventualmente podés tener una discontinuidad de otro orden. Bueno, hay que estudiarlo, pero límites laterales distintos no implican una indeterminación. Eso quiero que quede claro. ¿Está bien? Claro, entonces si yo tengo un ejercicio que es así, tengo que poner que no existe el límite directamente. Claro que no existe el límite. ¿Por qué? Porque Perfecto. los límites laterales son Gracias. distintos. ¿Está bien? Sí, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra duda, inquietud, chicos, chicas? Creo que ya no. Yo tampoco. Bueno. Más adelante seguro tendré. Recuerden que, hoy a la tardecita vamos a seguir trabajando en derivada. La clase del viernes 9 de julio la vamos a hacer el 26 de julio, a la vuelta del receso, y va a ser más que nada una especie de repaso general de derivada, que les va a servir a ustedes como una consulta general, un poco una consulta estructurada, porque voy a repasar los tópicos que me parecen son más interesantes a la hora del parcial, y después de esa semana va a haber consultas también a la vuelta del receso. Hay un cuadro de consulta bastante extenso, con muchos horarios, como para que traten de llegar de la mejor manera posible al parcial. Profe, al final a la unidad 4 la vamos a dar con videos en el receso. Sí. ¿Y entra en el parcial o no? No, la unidad 4 no, la unidad que es aplicaciones de la derivada no, va a entrar en el parcial hasta lo que trabajemos en clase. ¿Saben? Que es buenísimo. hasta lo que veamos hoy es viernes, el lunes que viene y en las tareas de aula. Que para ordenarnos es el capítulo 3, el 3 del libro, el capítulo 4, ¿cuál es? Claro que no quiero variarme, quiero que quede claro porque si no después me confundo. Profe, o sea que el capítulo 4 no entra. A ver, espere que les digo. No, es hasta el capítulo 3 del libro. Es decir, es funciones, límite y continuidad y derivadas e interpretación física y geométrica. Pero siempre fue así, siempre estuvo indicado así, me parece, en el temario, ¿no? Porque habían puesto hasta la unidad 4. Por No, eso. porque es la unidad 4 del programa, que no es el capítulo 4 del libro.
Yo O sea, también creo que me todo el confundí. capítulo 3 sería. Claro, fíjate que es toda la parte de números real, no me acuerdo del programa ahora, pero está bien aclarado en el instructivo. Lo que pasa es que el capítulo 4 del libro no coincide con la unidad 4 del programa. ¿Está? O sea Ah, que sería, en el términos del libro, incluye hasta el capítulo de derivada, que es el capítulo 3, e interpretación física y geométrica de la derivada. ¿Está? bueno, listo, gracias, profe. De nada. La idea es que ustedes puedan ver en el receso aplicaciones de derivada, que es el capítulo 4, y eso ya iría para el examen final. Ah, ok, profe. Profe, Sí. yo recién me pude conectar, pero hoy a la tarde arrancaríamos con derivada. No, hoy tenemos la segunda clase de derivada. Ya La arrancamos el segunda. lunes. Sí, Sí. cierto, me he olvidado. Listo. Lo que veamos hoy y lo que veamos el lunes, sí es parte del parcial, lo que estamos viendo ahora. Van a tener 2 o 3 tareas de aula la semana que viene para trabajar en derivadas, las cuestiones que tienen que ver más que nada con el parcial también. Gracias, profe, yo me retiro. Hasta luego. Bueno, de Chau, nada. chicos. Chao, bien. Tengo una pregunta más, profe. Sí, Para cuando estemos en el parcial, y por ejemplo, hay un ejercicio en el cual yo puedo justificar un límite por propiedad básica del límite. ¿Tengo que hacer todo un desarrollo analítico sí o sí? sí. ¿Inventar la otra función, digamos, y hacer todo el desarrollo y la conversión? Sí. Si vas a utilizar la propiedad básica del límite, tenés que encontrar la función que sea igual a tu función, menos en el punto que está calculando el límite. Tenés que mostrarla, encontrarla y presentarla, porque si no, no puedo aplicar la propiedad. Aplicar la propiedad básica del límite implica justificar, demostrar que las hipótesis se cumplen, y entonces ahí tenés que hacer todo ese trabajo para poder dar cuenta de la tesis. Si la pregunta va por ese lado. No, sí, porque yo acá en un ejercicio en mi carpeta puse directamente los resultados y entre paréntesis, por ejemplo, luego puse por propiedad básica del límite. No, tenés que Pero, demostrarlo. O sea, claro, carpeta podés hacerlo como quieras, digo, porque está bien, o sea, si vos lo sabés, pero si lo vas a justificar en el contexto del parcial, tenés que justificar que las hipótesis se cumplen y para eso tenés el desarrollo analítico. claro, perfecto, gracias. Y acá Isabela preguntaba si pueden usar gráficos para justificar, si los gráficos, son correctos, sí. Por ejemplo, si tengo 1 sobre x menos 2 y me preguntan cuál es el x que tiene el límite. No, bueno, en verdad si tenés 1 sobre x menos 2, Isabela, ¿cuál es el x? No es cuál es el x que tiene el límite. Vos podés decir que en x igual a 2, tenés un punto, si querés, conflictivo. ¿Qué puede pasar en x igual a 2? Bueno, como la función no está definida en x igual a 2, tenés que explorar si hay un problema de discontinuidad evitable o inevitable. Cuando decimos evitable es porque alguien borró un puntito del gráfico, y si es inevitable es porque tenés alguna asíntota o algún salto de tipo finito. Eso es lo que tenés que explorar. Podés dibujar la función, si la dibujás bien, y podés decir que lo que está pasando cuando x tiende a 2 es que tenés una asíntota vertical. Por eso no existe límite. Esa sería un poco la justificación. ¿Está bien? Podés hacerlo gráficamente si tenés la libertad para hacerlo en el parcial, pero tenés que hacer bien el gráfico e indicar que en x igual a 2 tenés no existencia de límite porque tenés una asíntota de tipo vertical. Sí, para el parcial van a poder usar los gráficos que quieran, el recurso gráfico computacional que deseen, no va a haber límite en ese sentido. No va a ser indispensable, o sea, no vamos a pedir que dibujen a la perfección determinada función porque justamente tienes el recurso informático para eso. Las preguntas son de otro estilo, tienen que ver un poco con la que les mostré recién cuando decíamos, representa una función que reúne estas características y le presento esos 3 límites sueltitos ahí.
Bueno, fíjense que por más que tengan GeoGebra ahí, no van a poder hacer nada. ¿Está? O sea que piensen más en actividades de ese estilo que en actividades como obvias, dibujar tal función, porque eso no va. O sea, pueden usar GeoGebra para ustedes organizarse un poco y explorar un poco lo que le estamos diciendo, pero no va a ser la pregunta del parcial, represente tal función, dibuje tal función. Porque tienen GeoGebra para eso. Profe, durante el parcial podemos hacer preguntas si no entendemos alguna consigna. Sí, pero pueden hacer las preguntas que quieran, pero solamente serán respondidas aquellas que refieran a que no están entendiendo una consigna. Claro, sí, sí. Pues pueden preguntar lo que quieran. Pero no se ofendan si no se les responde. Solamente se van a responder aquellas que tienen que ver con la no comprensión de una consigna. Y una más, profe. Si tengo una raíz con un número negativo adentro, ¿se justifica con que no existe el límite o con que no existe el límite real? No te vamos a preguntar eso. O sea, si vos tenés una raíz de menos x, por decir, con x definido en los reales, ese tipo de funciones no vamos a evaluar porque no tienen sentido en el contexto de la materia. Son casos que uno puede explorar por afuera del parcial, pero no es el objetivo del parcial que uno se entretenga o se concentre en esos casos raros patológicos. Supone que vamos a estudiar el grueso de funciones que nos permitan entender fenómenos reales o fenómenos físicos, y eso no te permite, es interesante, pero no te permite entender nada relevante desde el punto de vista físico-químico. Por lo tanto, no va a ser parte del parcial. Si eventualmente vos querés responder eso por fuera del contexto del parcial, si vos tenés la raíz de menos x, en verdad, con x real, lo que tenés que hacer primero es restringir el dominio para hacer positivo lo que está dentro de la x. Que el argumento de la raíz se defina positivo. Es lo primero que tendrías que hacer si vas a usar las herramientas con las que hemos trabajado la materia para dar cuenta de esa problemática. O sea, que no te vamos a pedir que digas si es real o no real, si es imaginario o imaginario, sino lo que tendrías que hacer en ese caso es transformar la función de tal manera que se defina en el conjunto de los reales. No se olviden que nosotros estamos discutiendo funciones que van de real a real. Todo lo que queda por fuera de ese universo, nosotros en la materia no lo discutimos. ¿Está? Sí, profe. Isabela, pueden usar cualquier hoja. Lo que sí les pedimos, por favor, que después le van a aclarar en el instructivo. Cuando preparen las fotos que van a entregar y demás, que traten de hacerlo en un único archivo PDF que sea lo más ordenado posible. Es decir, idealmente saquemos todas las fotos de vertical. Bueno, eso después lo vamos a ir viendo a medida que nos acerquemos, pero sí, podemos usar cualquier ¿Y hoja. si le ponemos número a las hojas para que vaya También, ordenadamente? sí. Los cálculos pueden ser en virome, en lápiz, lo mío. Lo único que se tiene que ver. O sea, pueden ser que en la Pero foto... ponerle las hojas. Le ponemos ¿Eh? uno para que Sí, no hay cuando... problema eso. Podés ordenarlo, las hojas, idealmente, si ponen un número mejor. Pero después el tema de virome, lápiz, pueden usar lo que quiera, pero tiene que verse cuando salga la foto. Si no se ve, va a ser Se tiene un que ver tema. claro. Claro. Y sí o sí era que tenía que estar con el documento, ¿no? Sí, con el documento en va a tener que foto. estar cada hoja con el documento. Pero del lado de la cara o del otro lado. No, cada hoja que entregan con algo escrito con el documento. Si escriben de los dos lados de la hoja, cada cara con una foto del documento incrustada. O sea, por más que la des vuelta a la hoja, sí o sí con el documento. Sí, porque a nosotros nos llega la foto. No sabemos en cuánta hoja lo hiciste. Sí.
¿Más chicos, chicas? Por ahora no, profe. Bueno. A la vuelta del receso, insisto, hay varias consultas. Esta del viernes a las 10 va a quedar igual. O sea que el viernes a la vuelta del receso también va a haber consulta. El viernes que viene no, porque es feriado. Y después hay un montón más de consultas. Yo voy a estar el lunes, el lunes, el viernes a las 6, como antes, y el viernes a las 10 de la mañana, por cualquier cosa. ¿Este lunes también hay consulta? No, este lunes es la clase. Ah, Pero el lunes a la vuelta tenemos esa especie de clase consulta especial. El viernes de la vuelta del receso a las 6:30 va a haber consulta. Y el viernes a las 10 de la mañana también va a haber consulta. Aparte de todas las consultas de los otros profesores y docentes. Yo voy a tener esas 3. Profe, más o menos cuándo después del examen vamos a saber la nota. Y va a ser no antes de una semana. O sea que si rendimos el 31 de julio, no antes del sábado ese. O sea, el sábado después de julio que viene. Sábado 7. supuestamente el recuperatorio no es el 14. Claro, por eso. Va a ser no antes del 7 de agosto. Tampoco mucho más. Va a ser entre el 6 y el 7 de agosto va a estar la nota. Para que tenga una semana para el que tenga que recuperar, repasar. ¿La nota la suben al campus? Sí. Bueno, profe, me retiro. Muchas Bueno, gracias. hasta luego, no de nada, hasta luego. Así como nos vemos, profe, gracias. Nos vemos. ¿Sí? ¿Quién habló? O alguien saludó. Bueno, Ok, nos vemos. nos vemos. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, sí. Le quería consultar, ¿y se va a poder abrir otras pestañas? ¿Cómo es eso de la cámara? ¿O a usar, por ejemplo, la compu y la tablet? Sí, vos tenés que tener todo el tiempo durante tu parcial una cámara prendida, no importa el dispositivo, podés tener 2 dispositivos si querés, pero tenés que tener todo el tiempo una cámara prendida. O sea, ¿se puede googlear desde otro dispositivo, por ejemplo? Sí, podés hacer lo que quieras, podés, si tenés el celular y la computadora, con el celular, usar la cámara del celular y usar la computadora para trabajar. Ah, listo. Bueno, gracias. De nada. Profe. Sí. Y no, antes una chica había preguntado sobre las raíces, ¿viste? Con los números complejos. Sí. Una curiosidad nueva. ¿Se usa también los números complejos para modelizar fenómenos naturales? Sí, muchísimo. Muchísimo bueno, no sé si estudias químico, si vas por ese lado, se usa mucho en electrónica. Biotecnología, estoy. Biotecnología en la electrónica y nosotros lo usamos en matemática 3, lo usamos mucho porque nos permite modelar los procesos espectroscópicos o los fenómenos espectroscópicos y se usa mucho el recurso, la herramienta número complejo para construir modelos. No es que el número complejo esté dando cuenta de la realidad, lo usás como un recurso para construir un modelo, en verdad, pero se usa muchísimo. No es la descripción directa del fenómeno natural real, porque el fenómeno natural real no transita esa complejidad, pero uno utiliza mucho el recurso del número complejo para construir herramientas que nos permitan entender mejor esa realidad. Sí, pero se usa mucho. ¿Y los números complejos cuándo lo vamos a ver? Si no, en tu caso, en biotecnología no lo vas a ver porque la carrera de biotecnología, si bien tiene mucho soporte matemático, no tiene por objetivo entender esos fenómenos, entender o modelar matemáticamente esos fenómenos espectroscópicos, por lo tanto no va a hacer falta. Pero para el que haga química, por ejemplo, lo va a ver en matemática 3. El resto eventualmente no lo va a ver, salvo que tenga por curiosidad, lo quiere entender, lo puede ver, pero no es parte de los programas de las asignaturas. No hace falta.
Yo pensé que en los próximos materias las iba a ver o algo de eso. Los números complejos. Y bueno, solamente por ahora solamente lo tiene en química, pero te digo, es muy... o sea, hay tantas cosas para ver en tantas materias que si uno se pone muy minucioso y muy exquisito en cada una, no terminas viendo nada. Entonces uno tiene que hacer un recorte razonable de las cosas a ver, pero no es que porque no lo veamos o no lo vean ustedes no sea un tópico importante el número complejo, al contrario, es muy interesante, muy importante, pero específicamente para nuestras carreras, salvo para química, no es indispensable, sería un poco la idea, no se va a ver. Claro, yo pensé, como estaba siempre el número real y yo a veces veo videos así aparte y nombran siempre el número complejo, pensé son como otra rama, digo, también lo vamos a ver. No, claro. Lo que nosotros aclaramos, y por eso lo aclaramos explícitamente, nosotros trabajamos de funciones que van de reales a reales. Eso no quiere decir que eso sea todo el universo de funciones, por el contrario, hay un montón de cosas que se quedan afuera. Lo aclaramos para decir, en todo caso, que hay un montón de cosas que se quedan afuera, que la matemática es mucho más rica que esto que estamos viendo. Pero bueno, específicamente en el contexto de nuestras carreras, estas son las herramientas necesarias para poder desenvolvernos de la mejor manera posible. No van a necesitar más que esto para poder entender bien lo que viene, sería un poco la idea. Listo, profe, gracias. De nada. Yo me retiro, profe. Nos vemos a la tarde. Hasta luego, Jean. Nos vemos a la tarde. Chao, profe. Nos vemos a la tarde. Chao, chicos. Chao, chicas. Nos vemos, profe. Nos vemos a la tarde. Chao. Bueno, me retiro si no queda ninguna duda. Hasta luego.